Perfecto. Bueno, ahora estamos grabando para que les quede después la explicación. Estamos. Hola Romy, ¿cómo estás? Bueno, arrancamos entonces. Les voy a compartir la presentación para que entremos en tema y vamos a ir parando para comenzar con estos dos proyectos para que hagamos en casa. Ahí ven la pantalla. ¿Desapareció? Sí, se ve. Perfecto. Arrancamos entonces. Ahí va, Se me había tildado. Ahí estamos. Bueno. Como dijimos recién, si es que esto no se me sigue tildando, lo que vamos a ver hoy, vamos a arrancar un poquito a hablar sobre la luz en la fotografía. ¿Qué implica la iluminación en la fotografía? De por sí, la fotografía no funcionaría si no hubiera luz. La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la misma, ¿sí? Entonces, sin luz no podemos obtener fotos. ¿Por qué es esto? ¿Cómo funciona? El primer indicio que hubo de este fenómeno de la fotografía fue a través de lo que llamamos la cámara oscura, que es lo que vamos a hoy ver cómo funciona. La cámara oscura es un instrumento óptico que nos permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie y constituyó uno de los dispositivos ancestrales que condujeron al desarrollo de la fotografía. ¿Qué significa esto? Nosotros hoy vamos a hacer una cajita, que la vamos a ver para que sea un poco más explicativo, en donde vamos a ver que va a ingresar la luz a través de un agujero, o también llamado estenopo, que es de donde viene el término fotografía estenopeica, que después vamos a ver qué significa, y lo que va a ingresar desde afuera va a ser la luz. Nosotros, cuando vemos las imágenes, lo que vemos es la reflexión de la luz sobre las mismas, y esa reflexión de luz va a ingresar por este agujerito, y a través de un fenómeno óptico va a ser una proyección en la pared interna contraria de la caja. Acá vemos un pequeño croquis para poder entenderlo más fácil cómo es que ingresa esa imagen. Cuando ingresa a través de este agujero, la imagen que se proyecta adentro de esta caja va a estar al revés. Vamos a ver también ahora cómo es que nosotros en nuestras cámaras la vemos al derecho. Inicialmente estas cámaras oscuras se utilizaron para la pintura, porque el paso anterior de la fotografía fue justamente el arte de la pintura, el hecho de poder inmortalizar lo que estamos viendo con nuestros ojos. Y se hacía una cámara oscura en donde esta pared interior que vemos donde está el muñequito dado vuelta, tenía esa proyección, ellos la podían ver, o sea, estaba abierta esta cámara de cierta manera, y esa proyección es la que estaban pintando. ¿Qué quiere decir? Que hacían como una especie de trampita y hacían un calco, como hacemos hoy en día con las hojas de calcar, para poder pintar. Esta cámara oscura que vamos a hacer hoy con el papel calco, que vamos a hacer una especie de visor para que chusmeemos qué es lo que pasa, nos va a servir también para eso. Si ustedes quieren, pueden inclusive animarse a dibujar, pintar lo que van a ver en ese visor que le vamos a hacer en donde tenemos la proyección plana adentro de la caja. ¿Sí? No sé si más o menos se entiende, pero ahora cuando lo veamos lo vamos a entender. Si dotamos de esta cámara oscura que acabamos de ver con un papel fotográfico o algún tipo de papel que tenga una sustancia que sea reactiva a la iluminación, vamos a tener una cámara fotográfica, que en este caso sería estenopeica porque lo podemos hacer con cualquier tipo de
elemento que cerremos, que es una cámara cerrada, que puede ser una caja, una lata, no es necesario que sea cuadrado, puede ser cualquier elemento. Acá, por ejemplo, vemos dos ejemplos de fotos sacadas con latas, por eso es que vemos que es redondeado la manera en que salió la foto, es como una especie de ojo de pez casero. Y lo que tenemos en realidad es una cámara oscura que hicimos, en donde adentro, en donde tenemos esta pared donde está la proyección, pusimos un papel fotográfico. Entonces, este papel fotográfico reaccionó a la luz y se generó una fotografía. Obviamente después ese papel lo tuvimos que revelar para obtener nuestra foto, pero no necesitamos ningún equipo de tecnología actual como para poder hacer una fotografía. Lo podemos hacer con esa misma cajita, latita, etcétera, que utilicemos, ¿sí? Entonces, este fenómeno lo podemos reproducir. Lo que necesitamos para que sea inmortalizada esta proyección va a ser una superficie que tenga una película que se active ante la luz, ¿no? Esa es la diferencia. Nosotros tuvimos un taller, creo que fue el primero que hicimos con las chicas en encuentros de cuarentena, en donde hicimos unos papeles que se llaman antotipos, en donde le pusimos una sustancia que es algo similar a lo que tienen los papeles fotográficos, pero de distinta química, donde pintamos con sustancias de plantas. Y estas mismas líquidos, sustancias de las plantas, son reactivos al sol, así que también tienen la posibilidad de hacerlo con antotipos, este tipo de fotografías. Si no, obviamente con un papel fotográfico o una película normal, que después tendrá que tener que ser revelado. Pero bueno, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Esta fotografía estenopeica, ahora en realidad está bastante de moda, que uno empieza a usar cosas recicladas, a hacer cosas más caseras. Obviamente lo que genera que sea un poco más costoso es el tema del papel fotográfico y la película, porque tenemos muchos de estos productos importados acá, entonces sale bastante costoso, pero por lo demás lo podemos hacer con cualquier elemento. Por eso les comentaba el tema de los antotipos, que después le podemos pasar los datos, no hay problema, para que también lo hagan. Estas fotografías estenopeicas no solamente sirven para sacar fotos de momentos exactos, cortos, sino que también hay un método que se llama, que es muy interesante, así que por eso se los menciono, para que también lo puedan chusmear, que se llama solarigrafía, que son, como vemos en pantalla, imágenes que nos muestran algo que no podemos ver a simple vista, porque es un tiempo extenso de tiempo, un lapso extenso de tiempo, en un solo fotograma. O sea, la fotografía, yo lo mencioné en el taller anterior, es uno de los pocos fenómenos que nos permiten generar un fotograma fijo que represente un lapso de tiempo extenso, que es lo que usualmente llamamos como fotografías de velocidad lenta o de larga exposición, hablando técnicamente por si alguno de ustedes tiene alguna idea sobre esto o lo quiere chusmear después. Pero no es necesario tener una cámara reflex para poder hacer una fotografía de larga exposición. Podemos, con la cámara oscura que vamos a hacer hoy, hacer el fenómeno que se llama solarigrafía. Es un fenómeno que nos permite representar las trayectorias aparentes del Sol en la bóveda celeste debido al movimiento de rotación sobre su eje de la Tierra. Esto quiere decir que podemos poner una cámara estenopeica en una posición en donde se vea el cielo durante una exposición de tiempo muy larga, que puede ser de un día hasta 6 meses, años, etc., y en donde vamos a ver toda la rotación, en este caso de la Tierra, y por lo cual vemos cómo se va moviendo, vemos como si se moviera el Sol en realidad, pero lo que se mueve, obviamente nosotros ya sabemos que es nuestra Tierra. Pero se generan este tipo de fotografías que son muy interesantes. Hay un proyecto que se llamó Proyecto Solaris, que tuvo bastante difusión a partir del 2000, en donde en distintos lados del mundo hacían este estilo de fotografía. Entonces veíamos los trayectos de la Tierra y el Sol en el cielo,
y luego a través de la tecnología se empezó obviamente a superponer con diferentes ámbitos urbanos, entonces también tenemos otros montajes interesantes. Pero me pareció bastante bueno comentarles porque es algo simple de realizar a nivel manual, pero nos permite generar este tipo de fenómenos que son algo que no veríamos con nuestro propio ojo, ¿sí? Esta fotografía lo que tiene de particular es que, como son fotografías que son de una exposición muy extensa, en algunas oportunidades no es necesario generar posteriormente un revelado. Lo que nosotros hacemos con el revelado es acelerar el proceso de oxidación de los halburos de plata que tenemos en nuestra película, en nuestro papel fotográfico o nuestro rollito. Entonces aceleramos la oxidación en donde la luz que llegó a los halburos se pone negra, y donde no tocó la luz se pone blanca. Y cuando tenemos esta exposición de tanto tiempo, a veces no es necesario acelerar esa oxidación porque ya se generó con el tiempo que ha transcurrido. Entonces ya vamos a obtener un negativo cuando saquemos ese papel fotográfico de este tipo de fotografías, lo cual es bastante curioso porque nos evita todo un proceso químico en donde básicamente lo que hacemos es acelerar el tiempo para tener una foto ya cuando sacamos una fotografía de un instante. Entonces, vamos a obtener eso. Obviamente va a haber que generar algún tipo de baño fijador para que esto no siga oxidándose hasta que nos quede toda la película o el papel fotográfico en negro, pero tenemos ya un paso acelerado. Bueno, mencionado esto, acá vemos una representación similar a la que vimos al principio, pero con nuestras cámaras fotográficas de hoy en día. Ocurre lo mismo, pero la diferencia que vamos a tener, obviamente, es que la definición va a ser mucho mejor porque tenemos un lente que se fue especializando a través del tiempo para que estos vidrios que se utilizan nos permiten una mayor definición en la imagen que va a ingresar hacia nuestra película en este caso, pero en el caso de la fotografía digital sería el sensor, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a volver aquí. Ahí nos vemos. Yo acá, si pueden ver, tenemos una cajita que les voy a mostrar el paso anterior. Es una cajita que tenía en casa, una cajita dentro de todo pequeña, que lo que adelanté fue que he pintado toda la parte de adentro con pintura negra. ¿Para qué? Para garantizar que no haya ningún reflejo en el interior. Ustedes recuerden que esto sería como si fuera una cámara fotográfica, y que ¿qué nos pasaba si alguno de ustedes fue de la época de la fotografía rollo? Si teníamos algún desliz y se nos filtraba un poquito de luz, se nos iba a velar nuestro rollo. Entonces vamos a tener la precaución de pintar todo de negro y que todos nuestros recovequitos, nuestras esquinitas, le vamos a poner una cintita de papel. En este caso yo usé una cinta de papel que tengo negra. Si tienen cinta de embalar negra es mucho mejor. Si no, pueden poner la cinta de papel y después pintarla de negro arriba, ¿sí? Entonces también con eso nosotros tenemos la seguridad de que está todo bien cubierto, porque si vemos un puntito blanco ya sabemos que lo tenemos que cubrir. Una vez que tenemos esto ya asegurado, el siguiente paso que vamos a tener, que yo acá ya arranqué, pero lo vamos a abrir para verlo con ustedes. Vamos a hacer un pequeño agujerito en uno de los lados, el que veamos que nos parece más conveniente, ¿sí? Esta caja lo que tiene de bueno que me gustó es que es
no tiene mucha diferencia entre sus lados, una pequeña nada más diferencia. Entonces es un poco más simétrico para la cantidad de espacio que va a transcurrir desde que ingresa la luz hasta nuestro visor en este caso, pero sería un papel fotográfico o una película fotográfica si haríamos realmente una cámara estenopeica. Se le cortó a Steffi, me parece. Ahora, a ver Sí. si me contesta el celu, a ver qué me dice. Ahora les aviso. Hola, se me había desconectado, no me di cuenta. ¿Me escuchan ahí? ¿Me ven? Sí, ya volviste, sí. Ah, perfecto. Perdón, se me cortó, se ve que se cortó internet un toque. Agus, ¿está bien? ¿Tengo que habilitarte para grabar de nuevo? ¿O no? Seguimos, me parece, grabando. No, sigue grabando, sigue grabando. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, perdone la interrupción, ya continuamos. Nos habíamos quedado estamos haciendo la cámara oscura, hacemos un pequeño cuadradito, la medida que yo le hice más o menos serán 4 centímetros, no tiene que ser exacto, eso no hay problema. Y lo que vamos a hacer es cortar un cuadradito un poquito más grande de papel aluminio para cubrirlo por dentro. ¿Por qué usamos papel aluminio? Porque es un papel que nos permite hacer un agujerito pequeño sin tener que primero hacer mucho esfuerzo, y aparte cuando agujereamos el cartón tenemos que... Se suele agrandar simplemente por el hecho del grosor y todo lo que tiene entre medio. Entonces, para que nos genere una cierta finura y nos aseguremos del tamaño que le vamos a hacer al agujerito, solemos poner este estilo de papel. Pero podemos poner algún otro papel que tengamos en casa también, porque obviamente es mucho más finito y mejor para trabajar con pequeños agujeritos que el mismo cartón de nuestras cajas. Si pueden conseguir un pedacito de papel aluminio o algo similar, se los recomiendo. Incluso pueden usar tapitas de yogures, tapitas de el queso crema, de cualquier tipo de lácteo que trae, como para no tener que comprar si no tienen, y usamos todo reciclado. Entonces, seguimos. Lo vamos a pegar por dentro, ya tenemos todo nuestro interior de negro, así que vamos a seguir con la misma tendencia. Lo ponemos adentro, ahora yo les muestro cómo queda, y lo vamos a pegar. De los 4 lados. Lo bueno es usar cinta de papel es que no pueden ver gráfico, así que yo siempre recomiendo tener tanto blanca como negra. De adentro el papel aluminio. Y de este lado vamos a ver que nos quedó. Una vez que ya tenemos realizado, ahora sí vamos a, caso que esta cámara realmente fuera una cámara estenopeica, en este momento nos tendríamos que apagar nuestra luz y poner adentro de la misma, obviamente en un ambiente totalmente oscuro, ¿sí? Así que ponemos un trapo abajo de la puerta, tapamos bien todos los recovecos de nuestras ventanas. Si lo pueden hacer en un baño, mucho mejor, que suele tener menos recovecos de luz. Adentro de esto, ¿qué ponemos? Ponemos nuestro papel fotográfico, ¿sí? El papel fotográfico va a ir con la película hacia allá, o sea, hacia el lado donde tenemos el agujerito, con la película hacia adelante, y lo vamos a cerrar. Yo les recomendaría que al poner el papel fotográfico pongan un pedacito bien de cinta bifaz o bien de cinta de papel hecha un globito para que se pegue
de este lado y no se mueva adentro de la caja cuando hagamos nuestra fotografía. En este caso no va a ser necesario porque nosotros no vamos a realizar una fotografía, pero sí vamos a espiar cómo funciona esto haciéndole un visor atrás, ¿sí? Bueno, entonces la vamos a cerrar del otro lado, bien sellada con nuestra cinta de papel. Ahí estamos. Perfecto, bien sellada, no quedó ningún agujerito. Y lo que sí vamos a hacer ahora es, en este lado, o sea, acá tenemos el agujerito donde va a estar nuestro estenopo, que sería como donde ingresa la luz por el lente de la cámara, y de este lado de atrás vamos a hacer el visor, que es donde tendría que estar nuestro papel fotográfico o película que les acabo de comentar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cuadrado sobre esta parte para poner nuestro visor. Yo acá lo estoy haciendo con un bisturí, ustedes lo pueden hacer con un cúter o si no, con la misma tijera. Es mucho más fácil hacerlo con cúter, pero podemos abrir la tijera y cortarlo. Le podemos dejar un margen más o menos de 2 a 3 centímetros. Yo lo estoy haciendo a ojo, pero como para darles una idea, si la quieren hacer bien prolijita, incluso hay, para quien quiera armarse una buena cámara en casa, inclusive en internet, algunas planchuelas para descargarse con el dibujito de la cámara. Entonces nos pegamos todas las piecitas de la cámara, de mentiritas, ¿no? Porque es una caja, en la misma cámara estenopeica. Después si quieren les paso algún link para que se descarguen. Pero en realidad la podemos forrar como queramos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que siempre que esté bien cerrada, y que el interior en lo posible esté pintado de negro, para evitar que la luz se refleje en ninguna de las partes de la superficie. Más que todo si realmente es una cámara estenopeica. Si es solo con visor, podemos ser un poquito más descuidadas o descuidados. Ahí le sacamos una parte. Esta caja lo que tiene es que como tiene 2 aletas, tengo que cortar todo doble. Pero bueno, significa que se la va a bancar bien. ¿Alguno de ustedes hizo alguna vez una fotografía estenopeica? ¿Había escuchado sobre el término? Bueno. Yo hice una vez que fui a una feria con mi hija cuando era chiquita, y estaban ¿Sí? un grupo de chicas, que no sé si eras vos o no, pero fue re linda la experiencia, me encantó. Ay, qué bueno. ¿Y con qué hicieron? ¿Con una caja? ¿Con una lata? Eran cajitas, latitas, había de todo, pero mostraban todo el proceso. Como que tenían esto que estás armando vos, Sí. había uno armado gigante donde te podías meter adentro. Sí. Era una feria del gobierno de la ciudad. Y después tenían montada una carpa donde hacían todo el proceso de revelado. Entonces hacías todo. Sacabas la foto en el exterior, después entrabas y hacías el revelado y todo, y te llevabas tu fotito. Estaba buenísimo. Lindo. Me encantó. Ojalá hubiera ido. Las que somos más viejas, alguna vez en la escuela lo hicimos. Por ahí ustedes son más chicos, pero las más viejas en algún momento en física o Sí. bueno, esas materias se hacen.
para ver el recorrido de la luz, la imagen invertida y todo eso, ¿no? Perfecto, bueno. Yo esto lo hice en un taller con una diseñadora industrial que habíamos hecho con latitas, me acuerdo, con el revelado y todo, que bueno, eso estaría buenísimo, pero el hecho de invertir en químicos y demás, eso es lo que ahora no podemos pedir. Pero sí, como decían las chicas, es una experiencia bastante copada porque ves cómo es el fenómeno, ¿no? Que ahora obviamente está todo tecnologizado, pero es simplemente una cámara oscura. Y en la universidad, en la UBA, ¿Te puedo hacer una pregunta, perdón? Sí, Antes de decime. meter la pata. Sí, sí. Yo estoy haciéndolo con una cajita de remedios, o sea que es muy chiquita. Se puede, hasta con caja de fósforos he visto. Bueno, buenísimo, mejor. Pero el papel plateado, en vez de pegarlo por adentro, que no me llegan los dedos, ¿lo puedo pegar por afuera? Sí, pegalo por afuera. Yo lo hago así porque es un poco más, primero prolijo, y Dale, aparte porque como tengo un cartón que es muy gruesito, Ujú. me lo sello por acá. Entonces por este lugarcito no entra luz, lo sellé Perfecto. por adentro. Pero la tuya, como si la haces una caja de remedios, debe ser un cartón más finito, Sí, así que te va a permitir hacerlo por afuera dale, sin genial. problema. Sí, sí. Buenísimo que lo estás haciendo. Así lo experimentas con nosotros. Bueno, seguimos a la parte siguiente. Ya tenemos el agujerito en la parte de atrás. ¿Qué vamos a hacer en este agujerito? Cosa que si fuera una cámara esto obviamente sería imposible. Le vamos a pegar un papel calco, que es donde vamos a tener nuestro pequeño espía. ¿Por qué usamos papel calco? Puede ser también, si quieren, un papel manteca o algún papel finito. Vieron que a veces se usa una especie de papel seda para los envoltorios. Si tenemos alguna cosa así que nos haya quedado de algún regalo o algo, también es posible. El papel que estamos usando lo que tiene es la propiedad de que es translúcido. Entonces nos va a permitir que la luz que pasa no pase de manera completa y nosotros podamos ver, como bien es translúcido, pasa un porcentaje de luz, pero no pasa completa ni que fuera, si fuera transparente, a ver si me explico, pasaría la luz completa y nosotros no veríamos nada. Pero acá va a parar alguno de los rayos de la luz y nosotros los vamos a poder visualizar a lo que va a ingresar a esta cajita a través de esta pantallita. Si fuera que ponemos un pedazo de acetato que es transparente, o una filmina que es transparente, ahí sí no podríamos espiar, pero como el translúcido para parte de la luz, nos va a permitir chusmetear lo que pasa adentro. Les estaba diciendo que, como decía recién Vero, en la Facultad de Ciencias Exactas, que está en Ciudad Universitaria, porque yo voy, pero voy a la FADU, que está al lado, hay una cámara oscura gigante en el medio del patio, que siempre me acuerdo porque es una de las pocas cosas que tiene divertidas cuando entras a esta facultad, y te podés entrar a chusmearla. Y sí, las cámaras oscuras, ahora con el movimiento que está de moda de la fotografía estenopeica, han hecho cámaras con camionetas, fotografías que hacen con un pozo en el piso, tapándolo y destapándolo. O sea, es simplemente armar este ámbito de cámara cerrada, en donde ingresa la luz, y a través del estenopo podemos hacer que se proyecte, ¿no? Pero se puede hacer con cualquier tipo de ámbito que podamos crear que sea una cámara cerrada, una cámara oscura. Bueno, seguimos, porque si no, no vamos a llegar. La parte de atrás ya nos quedó cubierta con el papel calco. Y la parte de adelante tenemos el agujerito con nuestro papel de aluminio. Nuestro siguiente paso va a ser nuestro estenopo. Nuestro estenopo lo vamos a crear utilizando una aguja
o un alfiler que sean finitos, y vamos a hacer un pequeño agujerito en el medio de nuestra cámara. Ahí no sé si se logra ver, pero es un pequeño agujerito. Lo vamos a ir regulando cuando empecemos a ver cómo proyecta. En algunas oportunidades, si la extensión interna que tenemos de nuestra caja es un poco más larga, quizás tenga que ser o más pequeño o más grande. Pero por eso vamos a empezar con uno bien chiquitito. Y lo que vamos a hacer es probar si funciona. La manera mejor de hacerlo es que sea proyectando una imagen que tenga una fuente de luz importante. Entonces lo que vamos a hacer hoy es hacerlo con una vela. Entonces, acá tenemos la velita que la acabo de prender. Vamos a apagar la luz y chusmear si funciona, y esperemos que la cámara lo pueda captar. Si no, igualmente confío en que ustedes van a hacer la experiencia en casa. Creo que nos quedamos con demasiado poca luz. Vamos a prender una segunda luz para ver si lo llegamos a ver. Ya les digo cómo vamos a hacer para enfocar la cámara. Vamos a abrir un poquito más el estenopo. Bueno, no sé si lo vamos a llegar a ver exacto, pero sí, porque la cámara tampoco me acompaña mucho, porque la cámara de mi compu es medio chotonguis, pero si llegan a percibir, creo que la llama sí es posible verse. Van a ver que ahí. Van a ver que la parte redondeada de la llama, que es la parte que está arriba, se ve hacia abajo. Ay, es verdad. ¿Ven? No sé si van a lograr ver la parte de abajo de la vela porque mi cámara no me acompaña mucho. Pero lo que observamos es que vemos la imagen al revés. Bueno. Lamentablemente no les puedo mostrar una imagen mucho más nítida por las limitaciones que tenemos a través de la compu, pero me gustaría que lo puedan armar en sus casas y hacerlo, obviamente, para poder ver una imagen mucho más linda. La idea siempre es que sea una fuente de luz directa para que sea mejor para poder visualizarlo, pero podemos obviamente poner una luz al lado de un objeto. Por ejemplo, pongo una lámpara al lado de una manzana y ver si funciona. Inclusive ahora vamos a seguir con la segunda parte de iluminación, en donde vamos a prender la segunda cajita que vamos a ver hoy, y la van a poder probar también utilizando esta cámara oscura, para ver de esa forma el objeto que vamos a poner en nuestra cámara de luz, ¿sí? Así que bueno, espero que lo puedan experimentar porque es bastante divertido, y aparte, bueno, inclusive si tienen chicos en casa, también está bueno construirlo con ellos y poder ir experimentando de ver cómo se ven las imágenes adentro de las cámaras de fotos, ¿sí? Imagínense que ahora esto, que antes aquí donde teníamos la película, ahora esto está súper tecnologizado y tenemos un sensor adentro de una cámara dentro de un celular, etcétera, etcétera, y no es algo tan manual como lo que se hacía antes. Así que bueno, vamos a seguir con la segunda parte, en donde vamos a hablar un poquito de iluminación. Así que vamos a volver a nuestra presentación. ¿Se entendió bien lo de la cámara oscura? ¿Quieren hacer ahora alguna pregunta antes que sigamos? Algo que se quieran... Vero, ¿vos cómo vas con esa cámara? ¿Pudiste? ¿La pudiste probar? La estoy terminando,
O si no, Lo que mientras no ves la entendí foto- es cómo, dónde pones la vela, dónde pones, o sea, eso Mira, no. O sea, esta es ¿el tu cámara. espejo apunta para la vela? Claro, esta es tu cámara. Acá está tu lente. ¿Sí? Hacé como si esto fuera una cámara de fotos. Sí. Acá está tu lente. Y acá está tu visor, donde vos mirás para sacar tu fotografía. Entonces, obviamente, acá no vas a sacar la foto, pero sí vas a poder observar. Entonces, ponemos la cámara delante, en este caso de la vela, y vas a ir, como vas viendo acá, te vas guiando vos misma en si tenés que alejarte, si tenés que acercarte y ver cómo vas viendo la imagen. Y también, si lo ves obviamente muy pequeño, tenés la posibilidad de ir aumentando el estenopo. Hay un cálculo que se hace con el estenopo, pero como esto no es una fotografía estenopeica, simplemente es para chusmear, lo podemos hacer a ojo para poder usar cualquier tipo de objeto, y obviamente también hacerlo les recomiendo usar latitas, cosas que tengan formas raras, para también poder observar eso sobre nuestro visor, ¿no? Ver cómo queda la imagen. Es como si fuera un ojo de pez cuando usamos cosas redondeadas. Así que fíjate si te sale. Igualmente ahora seguimos con la presentación, pero me volvés a preguntar. Dale, gracias. ¿Dale? Seguimos. Vamos a volver acá Agus, me tendrías que habilitar de nuevo el compartir. ¿Seguís ahí, Agus? Voy. Ahí va. Ahí estamos. Ahí va. Bueno, nos habíamos quedado en la cámara fotográfica, que es lo que acabamos de experimentar con nuestra cámara oscura con visor. Ahora lo que vamos a ver es un poquito sobre iluminación. La iluminación que nosotros, o sea, cuando nosotros sacamos nuestra fotografía, recién vimos que es necesario que haya luz para que la podamos observar, ¿sí? La luz es lo que hace la foto, porque es lo que va a ingresar y va a hacer esta proyección, y esta proyección, teniendo el medio correcto, como un papel fotográfico, una película, un sensor digital, va a poder inmortalizarse de manera fija, ¿sí? Entonces, vamos a crear la situación correcta de luz para que esto se genere en nuestro fenómeno, y aparte para que tengamos una foto bien iluminada. Cuando nosotros sacamos fotos, tenemos dos medios en que podemos tener la luz, obviamente de manera natural, la luz del sol, o de manera artificial. La luz natural va a tener diferentes ámbitos que vamos a poder aprovechar dependiendo de la foto que nosotros querramos hacer. Acá vemos en nuestra imagen diferentes tonalidades de color, más cálidos, más fríos, dependiendo la hora en el día en que nosotros decidamos ir a sacar nuestra foto, ¿sí? El horario en que se recomienda sacar fotos de manera con luz natural al aire libre, siempre es el amanecer y el atardecer. Es lo que en fotografía los fotógrafos le dicen la hora dorada o la hora mágica. ¿Por qué llamamos esta hora la hora mágica? Porque aprovechamos la calidez del sol cuando está asomándose o cuando se está poniendo, para poder sacar fotografías con esta tonalidad. Tenemos que hacer la moto. Ahí seguimos. Con esta tonalidad cálida que nos permite que obviamente sea mucho más sutil nuestras fotografías, y lo que tiene es que es una luz suave, que ahora vamos a hablar un poquito sobre calidad de luz. Y la luz suave lo que hace es que las sombras no sean tan pronunciadas, no es una luz tan chocante, sino que nos permite que sean más tenues nuestras fotos,
y obviamente lo que tiene es esa calidez que hace que sea mucho más linda la fotografía. Tips para aprovechar este tipo de luz. Acá vemos en pantalla, si quieren, obviamente lo pueden anotar, pero también lo van a tener en el video. Como la posición del sol es muy horizontal, es decir, se está o bien poniendo o recién está saliendo, la luz va a crear, como recién dijimos, unas suaves sombras que son bien alargadas, porque viene de costado la luz. Por lo cual podemos aprovecharlas para nuestras composiciones. También tenemos lo que llamamos flares del sol, como en la primera foto. El flar del sol es cuando tenemos el sol de frente. Usualmente eso se toma como si fuera un error, pero si lo tomamos en este horario, en que no nos va a totalmente encegar el sol de frente, lo podemos tomar como un plus para nuestro retrato, como pasa acá con la foto de la chica, ¿sí? El flar del sol ahora se volvió a tomar como una opción para hacer cosas artísticas en los retratos y en las fotografías. Inclusive a veces tenemos reflejitos que se generan en nuestro lente de nuestra cámara, que en donde ven que se reproducen algunos círculos más grandes y más chicos de luz, que esos son flares que usualmente es el rebote de la luz, que es lo que antes se intentaba evitar en las fotografías, pero que ahora se tradujo en filtros de Instagram. Así que lo que podemos hacer es, en vez de usar un filtro, directamente aprovechar en este horario el sol de frente y generar nuestros propios flares, ¿no? También el hecho de tener este tipo de sol nos permite hacer contraluz bastante suaves. Ahora vamos a ver qué significa contraluz, porque tenemos un fondo bien cálido, y no solamente es necesario que vayamos afuera a sacar una foto con este tipo de iluminación, sino que, por ejemplo, estando en un ambiente cerrado, nos podemos acercar, recuerden siempre, a una puerta, a una ventana, y aprovechar la iluminación de las diferentes horas del día para poder sacar nuestras fotos. Siempre la luz del sol suele ser mucho más favorecedora en las fotografías que las luces artificiales, a no ser que nosotros las manejemos con una cierta inteligencia que nos permite que la foto quede bien hecha. Pero la luz del sol siempre es un recurso bastante importante para sacar fotografías, ¿sí? Bueno, otra cosa, bueno, acá también les puse para paisajes, que aprovechen las texturas, porque esta luz viene de costado, por lo cual vamos a ver bien las texturas de nuestras fotos, porque se generan sombras. Aprovechar los colores del cielo, porque este es el horario de amanecer y atardecer, entonces vieron cómo el cielo va mutando de diferentes colores. Va haciendo naranja, va mutando a violetas, y bueno, ya que hablamos de diferentes colores, cuando pasa la hora dorada, o cuando está por ocurrir, porque recuerden que estamos hablando de amanecer y atardecer, hay otra hora. Nosotros a esto le llamamos hora, pero no necesariamente dura una hora. Les explico. No todos los atardeceres tienen una parte que sea dorada, que dure una hora. A veces dura más, a veces dura menos. Pero sí, esto es lo que le llamaba contraluz recién, perdón. Que vieron que la luz viene de acá de atrás y nos genera unas siluetas de sombra. Y también podemos obviamente aprovechar las sombras y los reflejos, como les comenté recién. Pero lo que iba recién es al tema de la hora que le prosigue a la hora dorada, o bien que le anticipa, que es lo que llamamos la hora azul. ¿Por qué se llama la hora azul? Justamente es porque la hora azul tiene una calidez, perdón, no tiene calidez, sino que es una hora más fría, ¿sí? Esta hora, lo que ocurre en la misma es que el sol todavía no se puso, o bien es anterior al amanecer o posterior al atardecer. Por eso es que vemos que es una tonalidad en el cielo totalmente frío, entonces de por sí es bastante sorprendente darse cuenta
que en cuestión de minutos vemos que pasa de una tonalidad totalmente fría a cálida por el hecho simplemente de que está saliendo el sol o que ya se puso. En este horario todavía tenemos iluminación, esta no es una fotografía nocturna, es lo que llamamos usualmente el alba a la mañana, o cuando a la tardecita ya se puso el sol, pero todavía no es totalmente de noche, ¿sí? Entonces, esta iluminación también es aprovechable y es una luz que es bastante buscada por el hecho de su tonalidad gris, no gris, azul, fría, y aparte porque contrasta mucho con, por ejemplo, en las fotografías de urbanismo, con las luces artificiales que son cálidas. Es un horario de luz en donde nos permite sacar fotografías buenas de la luna, ¿sí? Y también porque no solamente es todo azul, sino que es una tendencia hacia ese color, por lo cual también podemos ver fotos que tienen tonalidades rosas, violetas, lilas. Son esos cielos que vemos a la mañana que son impresionantes, pero que todavía son de tonalidad fría, porque todavía no vemos el dorado del sol. Así que esas son las 2 horas que usualmente se aprovechan más en fotografía al aire libre, ¿sí? Y también, obviamente, como les dije antes, la pueden aprovechar esta iluminación a través de ventanas o puertas. Después vamos a encontrarnos con otro tipo de luz, que es la luz de mediodía. Esta es una iluminación que nosotros vamos a tener que tener bastante cuidado cuando la utilizamos, porque es la luz blanca. La luz de mediodía es una luz que viene directamente de arriba y te genera una sombra súper nítida y súper marcada, ¿sí? Y por el hecho de que sea una luz blanca que viene totalmente de arriba, primero que si queremos sacar un retrato, tenemos el problema de que los gestos de la cara se arrugan, y obviamente tenemos que lidiar con eso, pero también por el hecho de que al ser una luz tan directa, nos genera, nos aclara los colores, ¿sí? Y nos genera mucho contraste en nuestras fotos. Entonces, por eso es que usualmente al mediodía te indica una persona que suele sacar fotos de que no saque fotografías, porque hay que tener cuidado con esta luz. No podemos corregir las sombras, tiene mucha iluminación, se ven todos los detalles, todos los defectos, pero obviamente también tiene sus pros. Si tenemos, por ejemplo, acá esta fotografía de esta playa, en que nos conviene que haya mucho contraste y que los blancos se vean más blancos por la arena y demás, lo podemos aprovechar. O sea que siempre va a depender de las condiciones que nosotros querramos utilizar para sacar nuestra foto, ¿sí? Una recomendación que podemos llegar a hacerles para sacar fotografías en luz de mediodía y no tener todos los inconvenientes que vienen sujetos a esta luz blanca que viene directo de arriba, es buscar una sombra primero, donde ponerse debajo el que saca la foto y el objeto o persona que va a ser nuestro motivo, y aparte buscar un fondo con iluminación balanceada. ¿Qué significa esto? Que mi fondo no sea súper claro, porque ya sabemos que va a blanquear mucho más los colores esta iluminación. Entonces quizás sacamos una foto en donde nuestro fondo nos saca la atención de nuestro protagonista, porque nos va a llamar la atención a nuestro ojo primero todo ese blanco que hay detrás, antes de ir a la cara de nuestro protagonista, como pasa acá. Y también tenemos eso que comentábamos recién, de que el sol directo, cuando se trata, por ejemplo, de retratos, nos pasa esto de que solemos generar ciertos gestos que suelen quedar inmortalizados en la foto. A veces, obviamente, ese es nuestro objetivo, así que en ese caso está buenísimo, porque obviamente vamos a tener ese gesto en la imagen, que era lo que buscábamos, pero cuando no es así, no queremos que todas nuestras fotos queden de esa forma, lo que buscamos es un fondo, como pasa acá en la segunda foto, en donde tengamos una iluminación más balanceada y una sombra por arriba para que la persona no tenga el sol directo hacia su cara. Y si no, lo que vamos a hacer es poner un tipo de filtro
entre esa luz directa y la persona. Eso es a lo que vamos a ir ahora. Vamos a mencionar también que no solamente va a cambiar la iluminación natural a través de las horas del día en que nosotros saquemos la foto, sino que obviamente va a variar dependiendo del clima que tengamos ese día. Son muchas variables que hay que tener en cuenta. Si tenemos un día soleado, podemos aprovechar, como comenté recién, sacar fotos en el horario de la hora dorada o la hora azul, y aprovechar ese sol, o inclusive al mediodía, teniendo las precauciones correspondientes. Si tenemos un día nublado, que en mi preferencia es una de las iluminaciones que más me gustan, no por el hecho de que, si bien a nivel subjetivo podemos usarlo para sacar fotos que son quizás un poco más, se podría decir, melancólicas, por el hecho de que el día nublado tiene un predominante gris en sus fotografías, sino por el hecho de que lo que tiene el día nublado es que tenemos un enorme filtro entre el sol y nosotros, que van a ser las nubes. Entonces es un día en el que no vamos a ver las sombras, ¿sí? Nos permite sacar fotografías sin las sombras. Si nosotros queremos sacar una fotografía de un producto, vamos afuera a sacar esa foto, nos vamos a encontrar con que la foto sale perfecta. Se los recomiendo porque quedan unas imágenes muy lindas, no es necesario tener una cámara de foto extra reflex super profesional, simplemente con el celular, pero por el hecho de que no es una luz directa, sino que es una luz suave, ya de por sí bastante uniforme por las nubes, nos permite que sea una iluminación que no tenga estos defectos y saque una buena foto. Estamos hablando de una iluminación balanceada, ¿sí? No una foto que yo quiera que una parte sea más oscura y otra más clara, sino que sea una foto nítida de un producto que se vea completo, con un fondo liso, que es lo que hoy vamos a ver cómo lograr, pero en estas circunstancias ya tenemos un plus, que vamos a tener una luz suave en el ambiente para sacar nuestras fotos, ¿sí? Y bueno, y aparte aprovechar la tonalidad del nublado para que sea con el mismo estilo de lo que queremos transmitir, como pasa acá con esta foto de moda medio montañosa, o la foto del urbanismo que vemos en la primera imagen. Después tenemos otros climas que no vamos a ingresar en mucho detalle, porque son bastante similares al nublado, ¿sí? Simplemente que van a tener algunas otras cosas que aprovechar en el momento de sacar nuestra fotografía. Como pasa con los climas lluviosos, en que en sí es un día nublado, pero tenemos el plus de aprovechar todas las escenas que nos puede generar la lluvia para nuestras fotos, como pasa con el tema de los reflejos, los juegos de la lluvia y la gente interactuando, o los animales o las plantas o lo que sea que interactúen con ellas. Esto es más a nivel compositivo que iluminación. Acá sí, un detalle de iluminación para tener en cuenta. Tengan en cuenta que cuando llueve, el pavimento se vuelve un gran espejo, ¿sí? De no solamente imágenes, sino también de luces que podemos aprovechar para sacar nuestra foto. Acá tenemos una fotografía que, por lo que entiendo, es un día lluvioso en la hora azul. Entonces, fíjense cómo se aprovechó la iluminación de las luminarias artificiales de la calle para poder usar, sacar en esta foto esta especie de pintura que se genera abajo de los pies de las personas, simplemente por el tema de los reflejos de la luz, ¿sí? Y después la niebla, también lo mismo, es algo similar a lo que vamos a ver en los días nublados, pero tiene toda esa carga compositiva que tenemos en la niebla, en donde transmitimos un mensaje especial, que lo podemos obviamente aprovechar dependiendo de lo que queramos transmitir, y también va a tener cierto reflejo
con el tema de las luces que podemos aprovechar, como pasa acá, por ejemplo, con los semáforos o con las luminarias, en donde las partículas de la niebla hacen esta reflexión que queda bastante copada para usar. La niebla acá mucho no la vemos, quizás sí en el horario del alba, un día muy de invierno, la podamos aprovechar, así que por eso la menciono. Y otro clima que es bastante similar es el clima de nieve. Lo único que les comento en particular de este clima es que tengamos en cuenta que en lugares nevados vamos a tener una enorme masa blanca que nos va a estar reflejando nuestra luz. Entonces por eso es que, no sé si ustedes habrán llegado a tener alguna camarita compacta o quizás en el mismo celular, hay algunas funciones que ya vienen preconfiguradas para poner, que dicen, por ejemplo, sol, lluvia, en este caso también aparece nieve, etc. ¿Y por qué viene esta opción de nieve? Por el hecho de que ya se sabe que cuando sacamos una fotografía con nieve vamos a tener mucho reflejo de luz. Entonces, si tenemos el equipo, por ejemplo, de fotografía profesional, reflex, o alguna cámara que nos permita hacer ciertas configuraciones, vamos a poder regular un poco más la luz en estos casos, por el hecho de que vamos a tener mucha más luz en las fotos por los reflejos que nos hace esta nieve. Entonces, siempre intentemos tener en cuenta esto cuando saquemos estas fotografías, y bien, si tenemos esta configuración de nieve, aprovechémosla para que no nos queden fotografías quemadas, con exceso de luz en estos casos, ¿sí? Bueno, mencionado esto, y ya pasó la moto de nuevo, vamos a hablar un poquito de la calidad de la luz, que es lo que mencionamos recién cuando estábamos hablando aquí de la fotografía con luz de mediodía. Esto que estuvimos viendo con el sol, nosotros lo vamos a poder también reproducir con luz artificial, e inclusive también con la luz del sol. Nosotros vamos a tener diferentes calidades de luz que podemos hacer llegar a nuestro objeto, personaje o motivo en nuestra foto. Tenemos lo que llamamos luz dura, que es de una fuente de luz directa, es decir, que directamente va la luz hacia el objeto, no tiene ningún filtro intermedio, y suele ser una fuente de luz pequeña, a diferencia de la luz suave. Y lo que tiene es que esta luz dura, justamente como es una luz directa, nos va a dar un contraste mucho más alto, vamos a tener más blancos y más negros en nuestra foto, de manera más radical, y obviamente vamos a utilizarlos para dar un tipo de fotografía que subjetivamente nos va a dar un mensaje distinto al que si utilizamos una luz suave. Y después tenemos, a diferencia de la luz dura, la luz suave. La luz suave es una luz, obviamente como dice la palabra, mucho más suave, nos permite generar más cantidad de grises, ¿sí? No es tan radical la transición entre el blanco y el negro, inclusive en algunas fotos no tenemos negro, y esta luz suave la vamos a o bien tener ya en el ambiente, como nos pasa, como hablamos recién de la luz de los días nublados, en donde nuestras nubes van a ser de filtro de la fuente de luz directa, que sería el sol, y nosotros, ¿sí? O si no, la vamos a poder crear nosotros. Para crear una luz suave, la podemos hacer o bien con un elemento polarizador o a través de un rebote. ¿Qué quiere decir esto? La luz suave es una luz indirecta, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, una fuente de luz que puede ser una lámpara, una linterna, una vela, ¿por qué no? Cualquier fuente de luz que tengamos en casa, y si enfrente de la misma ponemos un elemento traslúcido, como puede ser un papel calco en este caso, ya que estamos usando papel calco, un papel manteca, una hoja blanca de la que usamos en la impresora, que usualmente no son muy gruesitas, ¿sí? Es decir, una hoja finita, como hablamos hoy también puede ser un papel seda, una tela que no sea muy gruesa,
lo que hacemos es poner un filtro entre la luz y nosotros, o si ya estamos hablando de armar la foto, entre la luz y el objeto. Entonces la luz que va a llegar a ese objeto a través de ese filtro va a ser, obviamente va a tener un ángulo en que va a llegar que es mucho más amplio, porque lo estamos amplificando con ese filtro, y va a ser mucho más suave, porque ese filtro justamente lo que va a hacer es que de manera indirecta entre más luz hacia nuestro objeto. La estamos suavizando, ¿sí? Y no solamente lo podemos hacer de esa forma, que es lo que llamamos recién polarizar. Para polarizar, usualmente, si quieren chusmear a nivel técnico, es lo que en los sets de fotografía usan lo que se llaman softbox, que son esas luces que tienen una especie de caja de luz, como si fuera un paraguas cerrado de tela, que lo que hace justamente es polarizar la luz que va a llegar a la persona que fotografían. Pero acá lo vamos a hacer con cosas que tenemos en casa, no es necesario tener un equipo fotográfico para que podamos manipular la luz para sacar nuestras fotos de manera mucho más linda y más correcta a nivel de iluminación, ¿sí? Entonces, sin irnos de tema, la primera opción para suavizar la luz dijimos a través de un elemento polarizador, es decir, un filtro de algo translúcido que pongamos entre nuestra fuente de luz y el objeto que queremos sacar, y a través de rebote dijimos que era la segunda opción. ¿Qué significa a través de rebote? Nosotros podemos rebotar la luz en una superficie que puede ser blanca o puede ser, por ejemplo, metalizada o dorada. Vieron que estos paneles de rebote, como vemos en la segunda imagen de arriba, vienen no solamente blancos, sino también vienen con diferentes superficies plateadas y doradas, para que nos den diferentes tipos de rebote, que sean más intensos o menos intensos. Pero simplemente ya sabemos que si tenemos una hoja blanca, un pedazo de telgopor, un panel blanco que tengamos en casa, una cartulina, cualquier cosa que haya blanca para que podamos usar para rebotar nuestra luz, la luz que va a estar ingresando a nuestro objeto va a ser mucho más suave. Inclusive si tenemos una cámara que tiene flash, cualquier tipo de cámara, podemos hacer que nuestro flash tire la luz para arriba y rebote en el techo, que el techo obviamente sea blanco, o bien de una tonalidad clarita, y esa luz que va a rebotar en ese techo va a incidir de manera más suave en la persona, como vemos en la primera foto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? En vez de que la luz vaya directo de la lámpara al objeto o la persona, lo que hacemos es rebotarlo en otra superficie y que esa luz que llegue a la persona o al objeto sea indirecta, sea mucho más suave, que es lo mismo que hacíamos con el filtro. Por eso es que les decía que podemos crear nuestra iluminación suave nosotros, cuando nosotros hablamos recién de la luz de mediodía. Acá con esta línea podríamos haber puesto, por ejemplo, un panel que rebote la luz del sol, entonces esa luz que le llega a ella no es tan directa, sino que va a ser indirecta y va a ingresar mucho más suave. Y aparte nos permite tener a veces una segunda luz, porque puede ser que esa misma iluminación no solamente entre por rebote, sino que la estemos rebotando de un lado y del otro con otro panel, lo vamos armando nosotros. Esto lo tenemos que tener en cuenta en el momento en que sacamos nuestra foto, ver si queremos que la rebotemos un poquito con un papel blanco, o si le ponemos un calco a nuestra luz, ¿sí? Es simplemente tener en cuenta eso para que evitemos que la luz fuerte nos genere algunos defectos en nuestra imagen, ¿sí? Suavizarla. Y como hablamos recién, también vamos a tener que tener en cuenta no solamente la calidad de la luz que estamos usando, sino también los ángulos en que la vamos a usar. Nosotros en el encuentro anterior hablamos sobre los ángulos donde sacábamos las fotos con nuestra cámara.
Ahora no solamente vamos a tener en cuenta que va a cambiar nuestra foto dependiendo del ángulo en que yo lo saque con mi cámara, sino que también va a cambiar dependiendo del ángulo en que yo le ilumine, ¿sí? Hablando de iluminación artificial como iluminación natural, porque recuerden que dependiendo de la elección de la hora del día que yo haga, voy a tener el sol en diferentes ángulos, ¿sí? Que me va a estar iluminando. Vamos a hablar de una de las luces, que es la luz cenital. La luz cenital es la luz que viene de arriba. Es la que estamos acostumbradas a ver, porque es la luz del sol. Y en este caso, como ven en la imagen, es bastante natural a la vista, porque nosotros la vemos todo el tiempo, ¿sí? Dependiendo la suavidad de esta luz que estemos usando, puede ser que sea mucho más favorecedora, o bien que sea mucho más dura, ¿sí? Acá me dicen que en 15 empieza cocina, así que bueno, vamos a pasar rápido el tema de los ángulos, así les explico un poquito la caja de luz. Y no atrasamos a esas donas que se vienen. Bueno, ángulos de luz. Tenemos luz cenital, luz que viene de arriba. Dependiendo siempre, como hablamos recién, de la calidad, vamos a obtener diferentes efectos. Luz supina, viene de abajo, lo contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados de ver. Así que obviamente el efecto que vamos a generar va a ser muy diferente, ¿sí? Nos va a transmitir diferentes sensaciones. Luz lateral. ¿Por qué aquí ponemos lateral rasante? Porque viene directamente del costado, por lo cual, si lo vemos, por ejemplo, en este ejemplo de las dos personas, tenemos en el primero una luz suave y luego una luz dura, generando diferentes efectos de iluminación. ¿Sí? Fíjense también el mensaje, qué distinto que se ve. Luz lateral a 45 grados, ¿sí? Que viene no totalmente del costado, sino ya un poquito más desde arriba. La luz frontal, que es la que se usa mucho en fotografía de producto, en fotografía de publicidad, por el hecho de que lo que hace es un efecto achatador, que elimina estos defectos que podemos ver en las caras, en las fotos, y por eso se utiliza de frente, por eso los flash vienen de frente, para poder generar este efecto en donde no vemos la tridimensionalidad. Usualmente lo que nos hace es verla con distintos defectos, y en este caso lo achatamos con la luz de frente. Obviamente tiene distintas finalidades cada tipo de ángulo de luz, ¿no? Nosotros tenemos que elegirlo para lo que queramos comunicar. Y acá hablamos un poquito del contraluz, que lo habíamos mencionado antes. El contraluz es un ángulo de luz que es bastante interesante para que puedan explorar, que justamente es cuando tenemos la luz que viene de atrás. El contraluz total, que es el que vemos en la pantalla, es cuando la iluminación viene totalmente de atrás de la persona o objeto que tenemos a fotografiar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que lo que está por delante se vea totalmente oscuro y veamos estas siluetas oscuras con un fondo iluminado, ¿sí? Así que por eso lo podemos aprovechar para hacer estas fotos bastante interesantes. Acá, por ejemplo, en la hora dorada. Después tenemos otro tipo de contraluz, que es el contraluz con detalle, en donde tenemos una iluminación de borde. ¿Por qué? Porque tenemos la fuente de luz está escondida atrás de la persona o el objeto, por lo cual yo no veo iluminación, sino que lo que veo es la luz que viene de atrás y nos genera este reborde de luz aquí en la persona. Y tenemos una segunda luz, que en este caso es una luz suave, que va a venir de adelante, que nos va a permitir ver algunos detalles, pero que todavía nos muestra que la luz principal es la contraluz, la que viene de atrás. Este contraluz con detalle, en especial, nos muestra no solamente que viene una luz de atrás y que tenemos detalles de iluminación que vemos de adelante, sino que tenemos un fondo negro,
Entonces, por eso es que en este caso en especial le vamos a decir un contraluz con detalle con luz como efecto de borde. ¿Qué es la luz como efecto de borde? Esta es la luz con efecto de borde. Esta es un contraluz total con una luz con efecto de borde. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna luz secundaria que nos muestre detalles en la parte de adelante, y tenemos una fuente de luz que está escondida detrás del objeto o persona, y solamente nos hace un reborde porque nuestro fondo es oscuro. Creo que se entendió. Igual creo que la imagen es bastante ilustrativa. Pero son diferentes elementos que podemos usar para que la luz sea una herramienta más para generar algo distinto en nuestras fotos. Todo lo que vimos recién de ángulos es lo que solemos nosotros utilizar en nuestro estudio, que en este caso lo vamos a reproducir en nuestra caja de luz, que si no llegamos a, obviamente no voy a llegar a terminar a hacerla en 10 minutos, pero les voy a decir las bases de cómo hacerla, y después les vamos a subir o bien un videito o un tutorial para que ustedes lo tengan, así que no quédese tranquilo que no se van a quedar sin la información que les prometimos. Pero vamos a decir más o menos cómo sería para que tengan ya una idea. Lo que vamos a reproducir en la caja de luz es una especie de mini estudio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nosotros en un estudio de fotografía tenemos diferentes luces que vamos a usar para iluminar nuestro objeto o nuestro personaje principal. Vamos a tener la luz principal, que en este caso dice Key Light, la luz clave, que es la luz que yo decidí que va a ser la principal en mi foto. Es decir, por ejemplo, yo decidí que voy a hacer mi foto con una luz lateral a 45 grados. ¿Por qué? Me gusta cómo queda en la imagen, por lo que transmite, etcétera, etcétera. Esa va a ser mi luz principal. Una vez que la ubico, voy a ver si quiero que esté más suave, si quiero que sea más dura. ¿Me genera ciertas sombras que no me gustan? Bueno, entonces vamos a poner una luz secundaria o luz de relleno, que es lo que acá hemos identificado como fill light, en donde vamos a poder ubicarla, por ejemplo, para tapar ciertas sombras o ciertos detalles del personaje o del objeto que no me gustan cómo están quedando. Las luces de relleno suelen ser luces bastante suaves, que pueden estar bien polarizadas o bien por rebote de la luz principal, como vimos recién. Y la tercera luz que se suele utilizar es la luz contraluz, que va a venir desde atrás, o bien desde atrás a unos 45 grados, como pasa acá, que también suele ser suave, que lo que nos permite es hacer un poco este reborde para evitar que en mis fotos vea que se vea como que está pegada al fondo. Lo que hace es despegarnos el objeto y darnos un poco más de tridimensionalidad. Estas son las tres luces principales de estudio: la luz principal, la luz de relleno o secundaria, y la luz contraluz o de atrás. Estas luces nosotros las vamos a estar reproduciendo, acá volvimos, en nuestra caja de luz. ¿Cómo? La caja de luz la vamos a construir de la siguiente forma. Como les dije, igualmente yo después les voy a pasar exactamente cómo la vamos armando para que lo puedan tener, no hay problema, pero por el poquito tiempo que tenemos no la vamos a poder exactamente construir en vivo. Pero ¿qué hacemos? Agarramos una caja. Si yo, por ejemplo, ya sé que, por ejemplo, vendo X producto, o le quiero sacar foto a una colección de anillos, de, no sé, lo que tengamos en casa que nos guste y queramos fotografiar. ¿Qué hacemos? A la caja que elegimos, obviamente la vamos a elegir dependiendo del tamaño de lo que nosotros pensemos que vamos a fotografiar. Podemos hacernos distintas cajas de diferentes tamaños, teniendo en cuenta si es algo que pensamos que vamos a usar
varias veces. Yo, por ejemplo, cuando me la armé por primera vez, la usaba mucho para maquetas o proyectos que hacía para la facultad, y yo ya más o menos tenía una idea en la cabeza de qué tamaño tenían, entonces me armé una o dos cajitas, que en este momento no las tengo conmigo porque quedaron allá, para poder sacar estas fotografías y que sean obviamente mucho más lindas para poner en mis proyectos, y aparte mucho más rápido para no tener que hacer una edición exhaustiva a posteriori de que saque la foto, ¿sí? Entonces, volvemos. Agarro mi caja. La caja, lo que hice, esta tenía unas aletitas que ya se las corté, entonces, si ustedes observan, es una caja que le estaría faltando una de sus caras, ¿sí? Y este va a ser nuestro mini estudio. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a recortar en las demás caras, en la cara de arriba, en la cara de los costados, ¿sí? Y en la cara de los costados y en la cara de arriba. Son 3 lados que vamos a aprovechar de la caja, ¿sí? Estos 3 lados le vamos a hacer un cuadrado interno, bueno, un rectángulo en este caso, como hicimos con el visor de la cámara oscura, que nos quedó de esta manera, ¿sí? Vamos a reproducir exactamente lo mismo en estas 3 caras de la caja, ¿sí? O sea, recortamos un cuadrado interno, le pueden dejar un reborde de caja de 2 a 3 centímetros si quieren, ¿sí? Aproximadamente. Y una vez que tenemos este agujero rectangular, le vamos a pegar, como hicimos acá, un papel calco, ¿sí? Vamos a reproducir esta misma operación en el techo de mi caja y en los dos costados, ¿sí? Entonces me va a quedar mi caja con estos 3 lados con un papel calco. Una vez que hacemos eso, ya vamos a tener nuestros filtros, que es lo que hablamos hoy, que hacía que nuestras luces sean mucho más suaves. Y ahora, dentro de esto, vamos a poner nuestros objetos para sacar nuestras fotos. ¿De qué manera? Vamos a armar un fondo infinito. ¿Qué significa fondo infinito? Cuando nosotros sacamos una fotografía en un estudio fotográfico, tenemos ciertas hojas o telas que van de la pared hasta el piso, que suelen ser o bien de un solo color o con algún motivo, que lo que hacen es que, como no tiene una esquina el piso, sino que es una cosa curva, no vamos a tener una esquina o un corte en nuestra foto. Se va a ver como que directamente fuera todo un color de fondo. ¿Qué significa eso? Miren, fíjense, justo si lo muevo a la hoja, me hace un reflejo de la luz que tengo arriba, como para que vean un ejemplo de luz suave, ya que no podemos hacer la caja. Solo por eso ya lo podemos visualizar. ¿Qué hacemos? En el fondo de mi caja, en la parte de arriba, vamos a poner o bien plasticola o una cinta bifaz, o podemos agarrar una cinta de papel y hacer unos rulitos y pegarlos acá. Y agarramos una hoja o cartulina que puede ser blanca, puede ser de un color liso, como yo elegí este verde agua, y vamos a, esta obviamente tiene que ser del mismo ancho que mi caja, aproximadamente, y usualmente mucho más larga, ¿sí? La vamos a pegar en la parte de arriba, adentro, ¿sí? Como dije recién. A ver si son 2 segunditos, ya los dejamos con las donas, pero para que al menos se lleven la explicación, igual yo... Tenemos nuestro objeto adentro de nuestra caja, que acá se me está cayendo, con nuestro fondo infinito, ¿sí? Vamos a obtener estas fotografías limpias de nuestros productos o de lo que querramos subir a nuestras redes, sin tener que recortar el fondo, ¿sí? Y aparte para que se vea mucho más clara la imagen de lo que queremos sacar. Para eso son estas cajas de luz.
Ahora lo que estamos observando, como no tenemos calados las paredes de la caja, van a ver que hay distintas sombras que se van generando. Bueno, cuando nosotros tenemos el resultado final, en donde tenemos el calado en el techo y en los costados, y le pusimos el papel calco, que nos queda de esta manera, el siguiente paso, cuando ya lo tenemos así armadito, va a ser poner una iluminación, es decir, una luz, que puede ser de una lámpara, puede ser de una linterna, ¿sí? Lo que ustedes tengan en casa, y la idea es que se ilumine bien el calco que tenemos arriba, tanto como el calco que tenemos a los dos costados, ¿sí? Puede ser que no tengamos 3 linternas en casa, que tengamos 2. Bueno, aprovechemos las que tenemos, o usamos las de los celulares, o las de los celulares de la familia, pero la idea es que ingrese luz por los 3 lados. Entonces, si tenemos 3 luces suaves, iluminando el mismo objeto con un fondo infinito, la idea es que nos quede bien iluminado y que quede totalmente liso la foto y la imagen y sin sombras. Nuestro objetivo es que el objeto salga con un fondo liso, sin sombras. Y de esa manera que sea una fotografía mucho más limpia para poder presentar, o bien si sos un emprendedor o querés hacer una serie de fotos para tus redes sociales o para lo que vos te sirva porque querés generar ciertas imágenes como artista o para experimentar, o porque amás la fotografía como yo, entonces podés utilizar este artefacto. Yo después igualmente, como les comenté recién, se los voy a pasar completo porque nos quedamos sin tiempito, pero espero que se haya entendido la finalidad. La idea es que la luz ingrese mucho más suave, que evitemos tener sombras y que saquemos una foto bien limpia con un fondo liso. Después podemos empezar a variarlo de la manera que nosotros querramos. Podemos sacar una foto, por ejemplo, con una luz que esté solo en un solo lado, porque ahí sí yo quiero que se genere una sombra especial hacia cierto ángulo de mi objeto, o bien quiero que el fondo tenga algún tipo de patrón, entonces voy a poner un papel ya impreso con ese patrón, o uno que tengo ya en casa que me gusta y lo quiero poner de fondo. Ahí empezamos a jugar y a variar, inclusive nuestros filtros suaves que vamos a poner arriba y a los costados de calco, puede ser de un calco de color, puede ser un papel de color finito, y ya nuestra luz que ingresa tiene cierta coloración. ¿Qué pasa si pongo un papel finito rojo de un lado y del otro uno verde y lo ilumino con 2 lámparas? ¿Qué color de luz me va a generar en el medio? Entonces, ahí empezamos a pensar que hay oportunidades infinitas para poder crear, y me parece que esta es una herramienta súper interesante, más que todo ahora con el boom de las redes sociales, y que estando en casa, esa es nuestra herramienta para presentarnos ante el mundo, y que muchos estamos haciendo una salida laboral, generando diferentes cosas en nuestras casas, como vimos ya un montón de cosas interesantes hoy, y acá tenemos algo para saber cómo presentarla y que se vea de una manera linda y que se entienda. No es lo mismo presentar una fotografía que tiene 1000 cosas atrás, que una foto con este estilo de fondos y que tenga una muy buena iluminación. Entonces, espero que les sirva y que lo pongan en práctica, y les pido disculpas por el corto tiempo. Obviamente después yo, a través de las chicas y de la casa fuera del tiempo, les vamos a pasar un poquito más de este tutorial, pero espero que hayan tenido una idea general de cómo son estas 2 cajitas para poner en práctica. Así que bueno, no sé si les quedó alguna preguntita más o algo que quieran consultarme, y ya liberamos para que continúen con la siguiente clase. No, por mi parte no, preguntas no, está todo bien, gracias. Perfecto. ¿Vero pudo terminar la caja? Hermoso. Mirá. A ver, ¿salió?
¡Ay, qué linda! La tuñeta. La pinté y todo. Mientras Está toda hablaba. tuneada. Y funciona, Buenísimo. Buenísimo. Quiero ver videos de eso, pero quiero ver videos de eso. Las arrobás a las chicas, una grosa. Bueno, les agradezco un montón y bueno, me ha encantado esta experiencia con ustedes y como siempre un abrazo grande y les agradezco a las chicas de la Casa de Fuera del Tiempo que hacen estas sesiones de talleres tan bonitos y que a todos nos gustan para experimentar en casa y aprender algo nuevo. Y bueno, y ellas ya les pasaron por el chat la información por si hay alguna que quiera luego al final del día colaborar en nuestra gorra virtual. Y las invito a los que tengan ganas de quedarse, ahora va a empezar Dana con unas donas riquísimas, así que a seguir tomando mate y tomando la leche, y ahora también aprender a hacer donas, así que no les robo más tiempo, les mando un beso grande a todos, Hermoso, y, bueno, gracias. que tengan un lindo finde.